¿sí? Pero no tiene que ver con la madurez intelectual, mental, que tiene que ver con los indicadores madurativos. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Por eso es que estos indicadores no se pueden trasladar a la vida adulta. También, ¿sí? Porque tiene que ver con el desarrollo motriz y de coordinación que tiene el niño. Y los indicadores emocionales se dividen en tres: signos cualitativos, detalles especiales y omisiones de parte del cuerpo, ¿sí? Esto lo van a encontrar de vuelta en el anexo. Acá. Signos cualitativos, ¿cuáles son? Integración pobre de las partes, sombreado, asimetría de las extremidades, inclinación de las figuras integrados, detalles especiales, los dientes, manos grandes, manos omitidas, genitales. ¿No lo vamos a ver con detalle? Sí, lo tenemos que analizar. Pero digo, ahora no lo vas a dar porque lo está pasando rápido. Sí, lo estoy explicando, pero tienen que ver con la grilla y analizar el dibujo. Claro, pero lo estás pasando rápido. Yo digo, lo tendría que poder volver y a lo noto o lo vas a explicar después. Esto está en el anexo que ustedes ya descargaron la clase pasada. Y las omisiones. Recuerden que tienen que ver esto de a partir de qué año. Sí. Como omisión, está asociada de una forma a impactar una parte sea como más No. Porque la omisión es que hay una parte del cuerpo que no esté. Ok, porque la chica contaba toda la estructura y había una parte del cuerpo que era así por careta y tiene un trazo fuerte. Fue la discusión. Ok, sí, es un dato cualitativo, pero no forma parte de la omisión porque la presencia está. Sí. ¿Dudas hasta acá? Son omisiones, detalles especiales y signos cualitativos. De todas formas, lo tienen acá todos en el anexo. Entonces, nosotros ahora, con su dibujo, van a utilizar su propio protocolo y en anexos van a usar el anexo C y el anexo D, ¿sí? En el anexo C van a encontrar cuáles son y en el anexo D qué significan, ¿sí? Acá está. En el D se ve qué significa. ¿Qué significa? En el D. Y acá se puede asociar con es el significado, ¿sí? Entonces, van a utilizar también, ¿se acuerdan de que había un Word también en el campus? Sí. Bien. Entonces, van a usar ese Word, van a ir a indicadores emocionales y ahí van a tener la tabla, ¿sí? De vuelta, acá le ponen 1, si está presente, ¿sí? Y abajo la interpretación. ¿Y cómo tiene que ser esa interpretación? En esa tabla hay una parte que dice transparencia. Porque en el caso que yo te di, Transparencia es cuando, por ejemplo, dibuja el chalequito y el cupo. Entonces como que se ve a través de, o los pulmones, por ejemplo. ¿Sí? estaba dibujado como el hueso de la pierna. O sea, estaba la pierna y se veía el hueso. Eso sería transparencia. Entonces, ahí en la interpretación vamos a poner cuál indicador emocional se encontró. Si fueron 2 o más, ¿qué podrían decir? Que tiene algo. Sí, un poquito más lindo. Sí.
que hay un inicio de algún... Entonces, indicadores emocionales que evalúa. No, todos tenemos emociones. Claro. No, o sea, digo problemas emocionales. Exacto, o problemas interpersonales. Entonces, ya sabemos que dos o más indicadores emocionales sugieren la existencia de esos problemas. Entonces, si hay dos o más, podemos encontrar los tales indicadores, cuáles son, considerando que se encuentran 2, 3, lo que sea, se sugiere la existencia de alguna dificultad interpersonal o conflictos emocionales. Sí, porque también es actitud con lo mismo. Perdón, ¿dijiste alguna dificultad personal o...? Dificultad interpersonal o dificultades emocionales. Y también ponen qué significa esos indicadores que encontraron. ¿Sí? Y si no hay indicadores, ¿qué podrían poner? ¿Cómo? No, no podemos decir que está sano. No se detectan problemas emocionales. Exacto, no se hallaron indicadores emocionales, no se encontraron, no se Podría sugerir que no presentó emocionales. Exacto. Pueden hablar siempre en potencial, o sea, nosotros no podemos afirmar 100% nada. Eso es lo importante, porque siempre no vuelven a usar. Que es como sí, o muchas veces ponen sí o no, y digamos, no es 100%, es la realidad. Nosotros lo que tenemos que ver, acuérdense que un test solo no evalúa, digo, la situación. Entonces tiene que ver como con los resultados de los test que ustedes puedan integrar. Entonces es en potencial, sí podría sugerir la presencia de... Sobre todo que esta no es una técnica diagnóstica, ¿sí? No podemos decir a partir de esto es una técnica de decir que presenta depresión. No, es una técnica de rastrillaje, es superficial, ¿sí? Como que sondea lo que está pasando. Podemos generar hipótesis y después de eso lo tenemos que contrastar con más técnicas, ¿sí? Y también lo que dijo Camila la vez pasada es como la foto de ese momento, ¿sí? Eso no significa que después se sostenga en el tiempo. Ustedes no pueden poner el sello de tiene tal cosa, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Quieren que probemos a hacer los indicadores emocionales y después seguimos con los indicadores de función? Sí. Una pregunta. Sí. Viste que o sea, le tuvimos que hacer el dibujo del hombre, de la mujer y el mismo. Sí. Bueno, se analizan los tres. No, Solo el del hombre. solamente el del hombre. ¿Estamos? ¿Saben lo que tienen que hacer? Sí. Perfecto. Acuérdense, no anotar nada en el protocolo. No hay que escribir Lo estoy dejando dormir un rato. Lo estoy dejando dormir un rato. Hola. No sé. Hola. Buenas. ¿Todo bien? ¿Nike está? No, pero. ¿A dónde quieren ir? Vamos allá. En las manos. Palmas. ¿Sí? No es que puedas tener la base. No, pero si te apetece explicar más, sí, ¿Vos sabías que Muy bien. Voy a empezar con un chico a hacerle la tutoría. Y estaba yendo, tipo salí acá y ir cambiando hasta.
psicológica. Al del mantenedor de que Nick. cancela una hora falta. Yo dije, conocida primera vez, conocida y la que yo... Estás en mi grupo de procesos psicológicos. Creo que estoy con ellos. La mamá. Habíamos dicho, Estás estás conmigo. No, En procesos psicológicos. Sofi, en procesos psicológicos, ¿estás con ustedes? En evaluación psicológica no. En procesos psicológicos estás conmigo. Vale. Pero no puedo, es la mamá de Juan. Si quieres ver para allá. No, para mí, si nosotros nos quedamos acá, No, me dijo tipo, no puedo. y si la madre sabía que podía, Yo creo que hacer igual a clase. La hermana. Juan era igual. Bueno, cuentas. ¿Todo bien? Todo bien, ¿tú? ¿Mejor? ¿Y vas a hacer algo para tu cumpleaños? Con la torta de cumpleaños pasado. Sí. No, hice una merienda. Ah, y qué bien, está bien. Tranquilo. Con tu familia y todo. Importante. ¿Viste la que hizo también el tema de la transcripción y todo? ¿Qué? De la transcripción, de la entrevista fue. ¿Fuiste tú o...? Ah, perfecto. ¿Trajiste otro más? ¿Y qué resultados dio con la entrevista? Bien. Por lo menos. Vos tenés que agarrar la vuelta al agua porque estás resfriado. Bueno. Y después pasarlo a a blanco, ¿no? O sea, ahorita está como tipo orador. Sí. Ah, dibujo de la evaluación. Ahí está el anexo, tiene que usar el serie de eso. La evaluación del ejercicio tienen que anotar 1, 0, 6, exactamente, y la interpretación. ¿Sí? No, pero tenemos que Exacto, así es como se tiene que entregar. Esto es lo que entregamos entonces después que viene. Que es tanto. No, esto es el final. Ah, sí, esto es el final. Ustedes tienen que entregar en el PowerPoint que usamos la clase de anamnesis, en la última lámina viene cómo tiene que presentarse la anamnesis. Y ahora al final de esta clase le voy a presentar cómo se tiene que entregar la figura humana. ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces vamos a ahí final todo. Ahí va. Vamos a la carátula. ¿Cómo contactar a los padres, el padre del niño, sin apellido ni nombre, sí, todo. ¿Sí? La transcripción literal, recuerden. Ok. ¿Sí? Sí. Y después al Esto final todo impreso. todo impreso. Sí, uno por grupo. Ok. ¿Sí?
¿Sí? No, pero esto es aparte, esto de la entrevista. Pero no es mucho, tiene que estar marcado. Sí, perdón. No, es que justamente lo dibujo y yo me quedé así, bueno, está bien, gracias. Va a tener un montón de misiones porque lo dibujó de espalda. Entonces, ojos, orejas, nariz. Manos. A 100 va a ser superior, siempre. Eso puede ser pregunta de parcial. No entendí, profesor, perdón. 0,25. O sea, ¿cuál es la pregunta? La pregunta podría ser, ¿qué significa un percentil de 30? ¿Sí? Entonces, exacto, término medio. ¿Sí? De 0 a 25 es inferior. De 26 a 75, medio. Y de 75 a 100, superior. O sea, solo ponían término medio. Significa... Término medio quiere decir que está en la campana de Gauss al medio, ¿sí? Lo más frecuente en cuanto a la población. Una cosita, el parcial que ustedes es un parcial a desarrollar. Esta pregunta es para Mariana. Entonces, yo veo el parcial recién el día del parcial. O sea, no tengo ni idea, pero les puedo decir que es generalmente lo que se pregunta. Ok. Pero, en base a parciales viejos, ¿son preguntas más cortitas? ¿O más? De todo. Ok, listo. No, más que nada porque como acabas de decir, Una pregunta podría ser. Sí, Una pregunta podría ser esa. Bien. Entonces, para el dibujo de la figura humana, lo que ustedes tienen que entregar es el protocolo original, ¿sí? Y esta grilla, este Word completo, ¿sí? Que acá están todos los pasos para lo madurativo, qué anexo se tiene que usar, el anexo A y B. Luego pasar al baremo para transformarlo a percentiles. Los indicadores emocionales, que se usa el anexo C y D. Los indicadores de función neurológica, que está en el anexo A al final, ¿sí? Recuerden que después de cada tabla tienen que poner su propia interpretación y luego se pone la conclusión, la síntesis de esos descubrimientos y además, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bueno, y luego también todos los datos cualitativos que ustedes vieron, ¿sí? Esto es DPH. Ahora, para repasar con la anamnesis, ustedes también lo tienen en el Power subido al campus, cómo son las pautas, ¿sí? La carátula, cómo se conforma el grupo. ¿Ustedes se acuerdan de su número de grupo? ¿Pedimos el número de grupo? ¿No? Ok, a partir de esta entrega van a saber su número de grupo. Entonces, a partir de la segunda, ponen también su número de grupo, ¿sí? Cómo contactar a los padres, los datos filiatorios, acuérdense siempre sin el apellido, ni con el nombre del colegio. La pre-entrevista, ¿cómo fue? La entrevista, recuerden que tienen que grabar, que tienen que hacer la transcripción literal. La síntesis de la entrevista son en forma de como un punteo, como bullet points, de todo lo significativo que pasó en la entrevista, ¿sí? O sea, embarazo, ponen cómo fue el embarazo, ¿sí? Pero datos significativos, ¿sí? Como un resumen de lo más importante. Sí, porfa que sea lo más importante, porque a veces es como que casi que tiene el mismo largo de la entrevista, ¿sí? Lo que a ustedes les parece que puede tener una importancia diagnóstica después, ¿está? Y luego la autoevaluación es ustedes cómo vivenciaron esa experiencia, ¿sí? ¿Alguna duda de lo que tienen que entregar la semana que viene? El consentimiento, recuerden que está en el cuadrillo de prácticos, está en la página inicial del campus, ¿sí? Eso también Consentimiento nos entregan estas cosas. Consentimiento, ¿sí? La entrevista trajista,
DFH con protocolo, porfa, tampoco se olviden del protocolo porque es fácil. ¿Sí? Y lo de la La clase que viene vamos a ver el WIS, que tienen que prestar muchísima atención, que vengan preparados, porque el WIS es una clase diabólica. Sí. O sea, si pueden, no falten porque nos va a costar después enganchar porque es como es más difícil que vemos. ¿Sí? Si vienen como con... Por ejemplo, Willy faltó la primera clase de WIS. ¿Y cómo fue esa experiencia? No, la clase que tuve venía a preguntar todo. Es difícil, no es nada imposible. Pero es complicado si falta de prestar atención porque se les complica para empezar. Así que yo la recomiendo que vengan. Es una técnica muy compleja y te puedo asegurar que nunca vieron algo parecido. Entonces tiene muchísimos pasos, tienen que prestar muchísima atención. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Aprovechen, manden mail en caso de duda. ¿Sí? Sí. Exacto. Recuerden que tienen el cronograma en el campus, revisen las fechas. ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces, o sea, el protocolo, Todo esto lo que está en la Messi. siempre fue igual. Sí, puede ser, sí. Creo que pasaba. Ahora vamos a ver qué criterios usaron. ¿Está bien? Todo esto, cómo se construyó el test. Esto es lo que uno lee. Cuando ustedes lean Fernández Licorace, en Fernández Licorace van a ver el fundamento. O sea, ustedes de los test tienen que saber qué mide el test, qué mide el DFH, mental, indicadores emocionales y indicadores de esencia. Eso es lo que mide. Bien. Ahora, ¿cuál es el fundamento teórico del test? O sea, todos los tests se fundamentan en desarrollos teóricos hasta ese momento. ¿Me siguen? Todos los tests son... Qué amable que es el Todos los tests... O sea, yo invento, supongamos que nos pongamos en el lugar de, por ejemplo, de Copics, de Buenos Harris. Entonces, yo estoy en mi oficina de investigación, en mi lugar de investigación, y se me ocurre, como se le ocurrió a Copics, decir, bueno, vamos a usar el dibujo de la figura humana, le vamos a pedir a los niños que dibujen figuras humanas y veamos si podemos evaluar la madurez mental. Eso se le ocurrió a Copics. ¿Cómo es que se le ocurrió eso? Es fácil hacer humana, como de dibujar. Eso por un lado. ¿Qué más? Esto, o sea, no es algo que se puede. Sí, perfecto. ¿Qué más? Se le puede agregar más o menos detalles de la máquina mental. ¿Y eso de dónde lo sacó? De Rubina. Lo saca de todo lo que tiene, o sea, el fundamento teórico del DFH tiene mucho que ver con toda la perspectiva evolutiva, en donde en evolutiva, de hecho lo vieron, el grafismo va teniendo, ustedes van a tener a Radrizani y todo lo que tiene que ver con otros autores que de alguna manera van planteando que hay una evolución en el grafismo del niño que depende del sistema nervioso. O sea, tiene que ver con el enfoque de conceptos mentales. ¿Sí? Este enfoque de conceptos mentales tiene una explicación biológica y otros autores, como Roma, Busquet, otros autores, antes de Copics, estudiaron el DFH desde una perspectiva evolutiva. ¿Me siguen? O sea, ya había estudios evolutivos que decían, che, los niños empiezan primero con el
descarga, después con garabato, después con el renacuajo, o sea, ya venía estudiándose, que venía. Entonces, Coppitz, ¿qué dijo? Bueno, usémoslo para evaluar si el chico más o menos va evolucionando acorde a su edad. ¿Me siguen lo que quiero decir? Ese es el fundamento teórico del DFH. O sea, ¿qué mide el DFH? Indicadores madurativos, emocionales, de visión cerebral. ¿Cuál es el fundamento teórico? El fundamento teórico del DFH es todo lo que tiene que ver con el basamento biológico del desarrollo evolutivo en el grafismo del niño. ¿Me puedes repetir eso? Lo del fundamento teórico. El fundamento teórico tiene que ver con el basamento y los estudios ligados con la evolución del grafismo a lo largo de la edad, el basamento biológico a lo largo de la edad de cómo evoluciona el grafismo. ¿Está bien? No lo dije igual. Sí, es eso y aparte también la imagen mental interiorizada o es todo una... Es que todo eso, o sea, lo que va ocurriendo es que el niño va interiorizando, va pudiendo, es como si, según cómo esté mi cerebro de interconectado, voy a poder asimilar más características. Claro, pero eso también es biológico. O sea, eso tiene que ver con la mielinización del sistema nervioso. Y eso ayuda a que podamos tener mayor nivel de simbolización. ¿Sí? La mirada esta es la mirada de Coppitz. Sí, y de toda la perspectiva evolutiva, Coppitz y Budenov Harris también. Claro, pero ya Hammer y Markover me dicen esto. Claro. O sea, en ese sentido, toda la perspectiva evolutiva lo que de alguna manera nos aporta es que hay ciertas cosas que podemos interpretar psicológicamente, podemos interpretar que son conflictos inconscientes, pero primero tenemos que ver si eso no tiene que ver con lo madurativo, si no vamos a estar interpretando cosas psicológicas que no tienen que ver con lo madurativo. ¿Me siguen? ¿Está bien? Bien. Bueno, todo esto es lo de Radricani, ¿no? Esto lo vimos, ¿no? Ustedes tienen, y acá en el libro tienen distintos autores que van a tener distintas etapas, ¿tá? Entonces tienen que saber Radricani más alguno de ellos. ¿eso cuál? O sea, esa lección... El que quieran. Igual eso lo vimos con Winnicott también. Sí, Winnicott, Piaget, sí, todos los que han estudiado evolutivamente, de alguna manera, es como que la evolución biológica, o sea, ligado con el sistema nervioso central, eso va generando, digamos, mayor diferenciación. Y esa es la plataforma donde se estudió el DFH. Bien. ¿Querés que adelantemos esta? ¿Vale? ¿Ustedes ven ahí o no? Esto lo vimos la vez pasada, me parece. O sea, todo lo que tiene que ver con el estudio de los indicadores madurativos, lo que se fue haciendo es lo madurativo, cómo se expresa en el dibujo, se va expresando con que hay ciertos detalles del dibujo que se van aumentando con la edad. Entonces lo madurativo está ligado con que de alguna manera va aumentando con la edad esos detalles específicos. ¿Bien? También se estudió si el dibujo de la figura humana estaba o no vinculado con el aprendizaje escolar.
Y lo que se vio es que no está vinculado con el aprendizaje escolar. Entonces, no se encuentra influido por el aprendizaje escolar. Eso significa que un niño que no está escolarizado y tiene un desarrollo del sistema nervioso central, el DFH no va a poder ser una buena prueba de evaluación. ¿Me siguen? Sí, perdón, no entiendo a qué se refiere con que aumenta la frecuencia de ocurrencia. Ocurrencia como de que se le ocurren cosas. No, todo lo que tiene que ver con que aumenta la frecuencia, es como si dijéramos, ¿cuántos niños dibujan nariz a lo largo de... O sea, empiezan a dibujar la nariz a partir de los 7 años. Y de ahí, todos los niños, ya, va aumentando la cantidad de niños que dibujan por la frecuencia y porque va ocurriendo. Exacto. Son los detalles que aumentan con la edad. No incluye el aprendizaje escolar, o sea que eso nos da la idea de esto, que lo podemos administrar a niños que no necesariamente están escolarizados. Y puede ser una buena medida de madurez, ¿está bien? Y no se... ¿Cómo, perdón? No. Se utiliza mucho, por ejemplo, no sé si alguien trabaja en algún jardín de infantes, pero muchas veces para el pasaje a primer grado se toma un DFH, toman cuando dibujan la forma humana, bueno, muchos niños dibujan todo el tiempo en el jardín, y se usa un poco para ver los niveles de madurez, y en ese sentido al no estar influenciado por la edad, por la escolaridad, lo que quiere decir es que no está influenciado por la estimulación. O sea, yo he tenido experiencias de dibujar, que dibujan niños, ¿no? Y ponele, no dibujaban manos, o no le dibujaban los ojos. Y a mí me parece significativo que no dibujé los ojos. Y entonces, terminaba de administrar otras pruebas y le decía, bueno, a ver, ahora dibuja de vuelta un hombre, o a la siguiente entrevista, una figura humana lo más completa que pueda. Y seguía sin dibujar los ojos. O sea que hay algo que tiene mucho que ver con, a veces con cuestiones emocionales, que podemos saber. Pero lo madurativo a veces no es que revierte si uno lo administra varias veces, ¿se entiende? Aunque esté estimulado escolarmente, eso quiere decir. Debe haber un retroceso en el chico, porque antes dibujaba ojos y después ya no, porque Sí. Los aspectos emocionales seguro, ahora vamos a ver, pero sí, lo emocional sí, porque no depende de la edad. Entonces puede ser que a partir, por ejemplo, a partir de los 7 años la omisión de manos es significativa, porque aparece, ahora vamos a ver los criterios de los indicadores, pero lo que tiene que ver con lo emocional sí. Y si hay un retroceso en lo madurativo, puede ser que le haya pasado algún accidente o algo que haya afectado su desempeño neurológico. Exacto. No se encuentra influido por la capacidad artística. O sea, quiere decir que niños que dibujan bien o niños que dibujan mal no importa a la hora de evaluar el DFH, sino que lo que nos importa es que estén los ojos, la nariz, no que sea lindo, sino que esté presente, ¿está bien? Con los criterios, ¿sí? Lo que pasa es que madurativamente, si vos le decís dibujar a una persona, no está influenciada. En ese momento va a dibujar lo que pueda dibujar a nivel madurativo. ¿Parece mentira? Pero es así. Por lo menos son los estudios que hizo Kopitz y que comprobó. Uno podría decir, ahora vamos a ver, por ejemplo, con los indicadores emocionales, hay toda una cuestión que es bien interesante de la construcción de la prueba, que fue
modificándose. Entonces vos decís, bueno, no, para mí no. Podrías hacer una investigación y decir, bueno, a ver, voy a tomar todos los niños que van a taller de dibujo y niños que no van a taller de dibujo y hago la cosa y terminás refutando esto que dijo. ¿Se entiende? O sea, no hay nada que sea filmado, sellado y congelado. O sea que en ese sentido, perfectamente vos podrías poner en cuestión esto, o empezás a trabajar con chicos de una población, por ejemplo, que van a taller de dibujo y ves que los patrones estadísticos son más altos. ¿Entiendes? Entonces vos decís, no, bueno, entonces hay algo que no va. Porque eso es lo que nos pasa con los test. O sea, hay test que empezás a usarlos y cambia la población o cambia el tipo de población con lo que lo usás y aparecen cosas que en otra población no aparecen. Para que no se test, había dejado salieron indicadores de madurativos o emocionales. Todo bueno. Ahí acá tenemos un caso que refuta que no digo que comprueba esta. Pero lo que quiero decir es que nada igual es fijo, O sea, esto es lo que tomó Hopkins. Y esto se ve mucho en todo lo que tiene que ver con los indicadores emocionales. Los indicadores emocionales, por ejemplo, para... Sí. Los indicadores emocionales se estudiaron, o sea, los indicadores que ustedes van a evaluar es porque están empíricamente validados, ¿bien? Y las interpretaciones están empíricamente validadas, ¿ok? Entonces, los indicadores emocionales tienen 3 criterios para ser indicadores emocionales. ¿Para qué? Esto es una pregunta de parcial, en el sentido de ¿por qué un indicador emocional es emocional? ¿Por qué un indicador emocional es emocional? Primero tiene que tener validez clínica. ¿Qué significa que tenga validez clínica? Genial. O sea, por ejemplo, si no sé, o sea, no lo sé de memoria, porque, por ejemplo, si la omisión de las manos verdaderamente está relacionado con... Exacto. Entonces, primero, se tiene que correlacionar con que si evalúa ansiedad, que se correlaciona con niveles de ansiedad. ¿Bien? Por eso tiene que tener validez clínica. Ese es el primer criterio. El segundo criterio es que sea inusual y que no aparezca, o sea, tiene que aparecer en menos del 16% de los niños de esa edad. ¿Me siguen? No, yo no entendí. ¿No? O sea, para que sea un indicador emocional, primero tiene que relacionarse con chicos de ansiedad. Tiene que ser un tipo de indicador. Por ejemplo, la omisión de manos, ahora vamos a ver, en nuestra población no cumplió con este criterio. Entonces, hasta determinada edad, hasta los 7 años. Eso quiere decir que los niños de 6 años, había más del 16% que no dibujaban las manos. Ah, ok. Entonces eso hace que no se considere un indicador emocional. O sea, para que sea un indicador emocional tiene que tener validez clínica, tiene que aparecer en menos del 16% de los niños. De esa edad. De esa edad, exacto. ¿Está bien? Y no debe relacionarse con la edad, ni con la maduración. ¿Okay? Eso quiere decir, o sea, que no se relacione con la edad, quiere decir que ¿vieron eso de los indicadores madurativos que van aumentando la frecuencia y la ocurrencia a lo largo de las distintas edades? Entonces, si
si va aumentando la frecuencia y la ocurrencia, aparece en la mayoría de los chicos de esa edad. ¿Sí? Para que sea emocional, no tiene que ser ese tipo de indicadores. Ya, perdón. Un momentico para atrás, que no entendí lo de que tiene que ser menor del 16%. Ese indicador no tiene que aparecer en todo el... O sea, tiene que solo aparecer en menos del 16% de los niños de esa edad para que se considere un indicador emocional. O sea, para que tenga una validez tiene que ser menor. Tiene que tener validez clínica. Además, no tiene que aparecer en más del 16%. Ok, Eso es otro criterio. Se juntaron los dos criterios. ok. O sea, son como, puede ser como casos aislados o alguna tendencia menor en el cuadro clínico, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo? A ver. O sea, que serían como algún que otro caso aislado, por así decirlo. Sí, porque Sí, imagínate que... menos del 16%. Sí. Imagínate que le haces el test a chicos, ninguno dibuja mal. No es un indicador porque lo hacen todos. Ok. Está bien. Gracias. ¿Qué pasa si por ejemplo, alguien no dice pero en relación a como que otros indicadores no necesariamente podría representar como un indicador, porque pasa si es en una carne más del 10% de niños sin programas tradicionales que dibujan. O sea, porque cuando dicen menos del 16%, lo que yo entendí es que hay menos del 16% de niños sin problemas emocionales que no dibujaron las manos. ¿Qué le pasó? Se te pasó el de ahorita. El tema es el siguiente. Estudió en su momento. Esto que les voy a decir, tienen que saber, básicamente con la idea de que ustedes vean cómo van cambiando lo que aparece en distintas muestras. O sea, Kupitz tomó todos los indicadores emocionales que Hammer y Macover habían considerado. Entonces, Hammer y Macover, el trazo fragmentado es cuando se hace todo así, fragmentado, eso es figura grande, la cabeza grande, o sea que dibuje la cabeza grande puede ser una cosa de conflicto, así se interpreta, ¿no? De conflicto intelectual o de inseguridad en relación a lo académico, ojos vacíos como algo que tiene que ver con dificultades para conectarse emocionalmente, para ver el contexto y la realidad, línea de base como una necesidad de seguridad, o sea, todos esto que dice indicadores emocionales, y ven que dice entre paréntesis no válidos, básicamente es porque esos indicadores, Kupitz, cuando publicó su libro sobre el dibujo de la figura humana, lo que dijo es, estos indicadores son interpretados de esta y de esta manera. En mi población, en la que yo estudié, no aparece eso. ¿Sí? Entonces lo incluyó en su libro diciendo, para mi población son indicadores que no cumplen con esto de validez clínica, que aparezca con el menor 15% y que no tengan que ver con la madurez. ¿Se entiende? O sea, en la población de Kupitz había más de un 16%. Exacto. Okay. Y no se correlacionó con lo que supuestamente se interpretaba desde Markov y Hammer. Okay. Pero como son indicadores, quiero decir, los ojos vacíos hoy por hoy se siguen interpretando en adultos como algo significativo, o sea, que una persona dibuje y no dibuje las pupilas, bueno, uno ve el dibujo como realmente una vez el de contacto. Eso es una interpretación. Ahora, a la luz de lo que Kupitz puso en niños, no sería una interpretación que uno diga, bueno,
quizás, o sea, lo que quiero decir con esto es, como ven, todo, por ejemplo, la integración pobre de las partes, la agresión, sombreado, todos estos son signos que Coppitz fue estudiando y que correlacionaban con este tipo de niños. ¿Me siguen? Porque cumplían con esos criterios. Todo lo demás no. ¿Ah? En población de Buenos Aires, lo que quiero, bueno, estos son todos los indicadores emocionales. Nosotros para analizar usamos lo de Coppitz, ¿no? Ustedes van a usar la de Buenos Aires, que está basada en lo de Coppitz. Entonces, Coppitz tomaba 30 indicadores emocionales. ¿Está bien? Que eran todos estos, signos cualitativos, detalles especiales y omisión. No termino de entender lo de indicadores no válidos. O sea, no. A ver, ¿alguien entendió? Él dice tipo que se fijan en los estudios que había hecho Hammer y Mancover y ellos en su muestra les digo que esos indicadores mostraban problemas emocionales. No. Ah, de Mancover. Sí, entonces cuando él lo hizo con su estudio y se fijó lo que habían hecho ellos, no daba, como a él le daba más de 16, entonces no era un indicador. No cumplía con los criterios que tenía que. Entonces lo incluyó en su publicación, los incluyó porque son tipos de indicadores que psicodinámicamente y psicoanalíticamente se siguen interpretando y se siguen considerando, ¿se entiende? Sí. Pero en niños lo que dijo Coppitz es, esto no aparece en mi muestra. Por eso los mantuvo como, bueno, fíjense, qué sé yo, que aparecen, pero en mi muestra no están validados. Ok. ¿Entendió? Sí. Ok. Coppitz entonces termina de construir indicadores emocionales 30. En la muestra de Buenos Aires hay 8 de esos indicadores que no aparecen. ¿Me siguen? Sí. Entonces, nosotros los vamos a evaluar en base a esos 22 indicadores, porque está validado en la muestra argentina. ¿Y por qué eso en la muestra de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué de las manos hay más del 20? No, se consideran indicadores a partir de los 7 años. Asimetría y manos omitidas, pero es a partir de los 7. Porque a los 6 todavía no es no es válido, no cumple con los criterios porque, por ejemplo, a partir de los 8 años, figura pequeña y omisión de la luz. ¿Por qué? Y piernas juntas y brazos cortos se eliminó porque apareció en más del 15%. ¿Está bien? ¿Me siguen lo que quiero decir? O sea, acá en la población de Buenos Aires, esta es la cocina o sea, cuando ustedes lean el Fernández Nicolás explica esto, que es, utilizamos los mismos criterios que Coppitz. Validez clínica menos del 15% y que no está relacionado con la edad. Hay estos indicadores, brazos cortos y piernas juntas, por ejemplo, dibujar piernas juntas estaba muy ligado con inhibición, dificultades en la expresión emocional, introversión, en la muestra de Coppitz. En nuestra muestra argentina aparecía en muchos chicos. ¿Me siguen? Entonces, no se toma como indicador emocional, directamente. ¿Sí? Y hay algunos indicadores que lo que hicieron es, a partir de tal edad, se puede considerar un indicador emocional. Pero entiendes quién determina a partir de qué momento se considera un indicador emocional. Lo que se determina empíricamente, porque sí, eso lo que significa es, por ejemplo, figura pequeña de omisión de nariz, recién a los 8 años aparece en menos del 15%, claro. Aparece con chicos que tienen problemas emocionales y no depende de la edad. ¿Se entiende? Porque la omisión de nariz
O sea, que no dibuje la nariz no necesariamente implica un indicador madurativo. ¿Está bien? Antes de los 8 años. Antes de los 8 años. No. No, pero, o sea, no implica, no es algo madurativo antes de los 8 años. A partir de los 8, sí. No, estoy hablando de lo emocional, ¿eh? Estoy hablando de los indicadores emocionales. Ok, bueno, por eso. Entonces, si alguien no dibuja la nariz antes de los 8 años, eso no es un indicador emocional. Pero si omite la nariz a partir de los 8 años, sí que es un indicador. Exacto. A partir de los 8 años es un indicador emocional porque la mayoría de los niños, el 16% de los niños solo omite la nariz. Perdón, 8 años o 7. Ah, ok. Hay lectura pequeña y omisión de nariz, a partir de los 8. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué esto? O sea, a mí lo que me interesa es que ustedes digan. Básicamente lo que vimos en las primeras clases de confiabilidad y validez en cómo se construyen los test. Porque a mí lo que me interesa, en un sentido, bueno, qué sé yo, si no se van a dedicar a técnicas de investigación, bueno, no importa. Pero sí me interesa que ustedes sepan leer. Quiero decir, el DFH, ¿ustedes para qué situaciones se imaginan que puede ser útil? Bueno, la que decías de salir cuando pasaban de kinder a primaria. Ejemplo, de screening, ¿no? Nunca solo el dibujo de la figura humana. No, obvio. ¿En qué otras situaciones se imaginan que puede ser útil? Cuando el niño empieza como con una terapia, como para conocerlo. Bien. ¿Cómo? ¿Entiendo? Una pericia, sí, ¿para qué? En algún caso de abuso puede surgir varios O sea, situaciones en donde yo pueda testear cuánto es el peso de lo emocional y cuánto lo madurativo. Si un chico que se porta mal en el aula, muerde a los compañeros. Bueno, ¿cuánto es el peso de lo emocional y cuánto de lo madurativo? Eso pueden ser situaciones. A mí me parece que es re importante que ustedes vayan teniendo como si fuera el criterio, bueno, está muy alejado todavía de la práctica en psicología, pero si ustedes fueran psicólogos o psicólogas, bueno, ¿para qué lo usarían este test? A la anamnesis, ¿para qué usarían la anamnesis? El contexto de tu niño. Claro. Entonces, todo lo que sea, por ejemplo, el trabajo con menores de edad, hace que la anamnesis sea muy importante a la hora de hacer un diagnóstico. O sea, sin anamnesis es casi imposible hacer un diagnóstico. Inclusive, entrevistas de anamnesis me consultó hace poquito un papá, ¿no? Un papá que el hijo, que tiene 20 años, o sea, es un adulto, no sale de la casa, va a trabajar, es como una especie de robot que no está estudiando nada, trabaja, pero no tiene amigos, se lo pasa en el cuarto, el papá está muy preocupado. Entonces, para poder evaluar, es muy importante tener la perspectiva de ese papá y de la mamá, por supuesto, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con lo evolutivo, por supuesto en niños y adolescentes, seguro en menores de edad. Pero la anamnesis es muy útil de usar en muchos cuadros, quiero decir, en cuadros de personas que tienen perturbaciones severas, o tienen un trastorno alimentario, o una adicción, o sea, cualquier tipo de perturbación en donde tener la perspectiva, inclusive no solo de los padres, sino a veces de la pareja que está conviviendo. A veces la pareja tiene información que el paciente no lo va a... Si básicamente la cuestión de tener
alternativa que nos dé información evolutiva o cómo evolucionó el síntoma, el nivel de consumo, cómo lo ve, cómo ve la persona, eso complementa muchísimo la información que nos da el paciente. No porque lo que nos diga la pareja va a ser la verdad, pero va a ser otra información. O sea, Entonces es un perfil sí, exacto. Entonces, bueno, muchas veces, aunque tengan muchísima voluntad de salir con él, en mucha disposición, que a veces es raro en las consultas, pero ponele que ya, no sé, está desesperado o desesperada por querer salir, siempre hay una ambigüedad. Pero lo que quiero decir es que ustedes vayan elaborando criterios, que hasta son preguntas que nosotros en los finales, bueno, ¿para qué administrarías esto? ¿Para qué usarías esto? O sea, que ustedes se vayan armando como criterios, ¿para qué? También está muy bueno. Esto no es solo eso, ¿El DFH? Sí, los gráficos en general, las pruebas gráficas, como veíamos la vez pasada, se usan en muchísimos contextos de adultos, ¿no? La familia kinética, dos personas, hombre bajo la lluvia. Hay uno que yo les mencionaba, creo, no sé si lo mencionaba acá, un hombre con un arma, para aportación de armas. O sea, hay como muchos tipos de gráficos que se usan en adultos. Sí, pero el DFH específicamente solo se hace en niños, ¿verdad? No se podría tomar en adultos. Lo que pasa es que en el DFH, o sea, en adultos, si yo lo tomo, puede estar, está mucho más vinculado con lo emocional que con lo cognitivo. Claro, o sea, es que, o sea, como lo preguntamos Carolina, y nos dijo que, por ejemplo, si medimos la madurez mental de alguien de, qué sé yo, 22 años, podría salir tipo superior al término medio porque el padre que tenemos es hasta los 12 años. Exacto, entonces si tiene 22 años no, exacto, sí, perfecto. Digamos, pero el DFH, desde una perspectiva evolutiva, no lo voy a tomar en adultos, pero claro, sí se toma todo lo que es emocional, más proyectivo, eso se... Y baremos de emocional tampoco hay para porque no hay estudios, por eso mucho de lo que pasa con los gráficos es que se trasvasa lo que Macover y Hammer copian en lo emocional de niños, se trasvasa muchas veces la interpretación en adultos, pero no hay suficientes estudios empíricos de validez suficiente. Por eso los gráficos en adultos hay que interpretarlos muy cautelosamente. ¿Cómo? En ese sentido, los gráficos están como flojos de papel. Nosotros los usamos un montón porque es un poco lo que veíamos en la clase pasada. Hay cosas que vos ves en los gráficos que es muy significativo, pero es recomendable que uno los use preguntándole a la persona que quiso dibujar, que si dibujó a alguien que es alguien que conoce o es un personaje inventado, inventada. O sea, en ese sentido es recomendable ser muy cuidadosos en la interpretación. Bien, ¿estamos bien? Y para terminar, los indicadores de función cerebral también los vieron, ¿no? Los indicadores... Esto va a ser... Los indicadores de lesión cerebral... A ver, ¿qué vieron? puede ser que tenga otro nombre. Disfunciones neurológicas. Ok. Disfunciones neurológicas. Está bien porque el tema es el siguiente. Eso se modificó porque no necesariamente es de lesión cerebral, sino una disfunción neurológica. Es distinto a detectar lesiones cerebrales también. Entonces, las disfunciones neurológicas, ¿cómo se evalúan? ¿Lo vieron?
Los indicadores de disfunción neurológica en el DFH no tienen una validez tan importante. O sea, el DFH sirve principalmente para evaluar madurez mental y indicadores emocionales. El Bender es una mejor técnica para la disfunción neurológica. O sea, está más estudiada. Exacto. O sea, para evaluar la disfunción neurológica, el DFH no es una buena prueba. Podría ser de screening, pero necesariamente, y además hoy por hoy, tanto el DFH como el Bender se elaboraron en un momento donde no existía la resonancia magnética y ninguna prueba que la tecnología accediera al funcionamiento cerebral. Hoy por hoy, obviamente, si hay algo que surge en el DFH con el Bender, hay que hacer una declaración. Y nosotros no podemos identificar solo con pruebas psicológicas unas disfunciones neurológicas. Sí. Una pregunta que no sé bien cómo se escribe el otro método que dijiste que se usa más para evaluar. Test gestáltico isomotor. No, había dicho otro Bender, ¿no? Es lo mismo. Es el test gestáltico isomotor de Bender. Bender es la autora. Eso lo vamos a hacer. Y se lo van a administrar a niños. Entonces lo que va a estar bueno, o sea, lo que tiene que está bueno de la batería, es que ustedes van a administrar la batería, que ahí sí van a tener varios tests, porque ustedes tienen la entrevista de la mamá, el DFH, y de ahora van a avanzar en administrar el WIS. De eso van a tener un montón de información sobre el nivel de maduración, sobre la inteligencia, sobre la retención verbal, la memoria, la atención. O sea, hay muchas cosas que ustedes van a poder evaluar en el niño. Y después van a tener el Bender, que también se correlaciona un montón con el DFH. Con todo eso, ahí sí van a tener más información sobre muchas de las variables que empezaron a evaluar. Nosotros trabajamos con un modelo más cognitivo, ¿no? Cognitivo integrativo, ¿no? Cognitivo conductual, solamente con cognitivo integrativo. Lo que nosotros tomamos son los aspectos más estructurales del gráfico, quiero decir, la parte que tiene que ver con lo evolutivo y todo lo que tiene que ver con las cuestiones emocionales más empíricamente validadas, pero no proyectivamente, no interpretamos. Lo que pasa es que hay algo que es bien interesante de tu pregunta, que si vos tomás en un gráfico, por ejemplo, en el test de las dos personas, tomás el contenido del test, te da muchísima información muy profunda de lo que le pasa al sujeto. O sea, si vos lees la historia, les voy a traer quizás casos donde vos lees la historia que relata un sujeto sobre un vínculo, te da muchísima información sobre aspectos re profundos que le pasa a esa persona. O sea, sí, lo que quiero decir es lo siguiente. Lo no interpretativo no quiere decir que no sea profundo. Bueno, indicadores de evolución cerebral entonces están muy vinculados principalmente también con si da un déficit en la madurez visomotora, en la madurez mental, perdón. No sé si hay alguien que le dio bajo nivel de un puntaje de vocabulario. ¿Usted sí? ¿Les dio muy bajo? Ah, muy bajo. A los dibujos de espaldas entonces no le pueden incluir nada de la cara. Bueno, en ese sentido, bueno, pero ustedes lo que, digamos, porque puede ser un componente más evitativo, hay que ver, quiero decir, quizás nada,
no sé cómo fue el contexto de administración, no sé si en el otro grupo me decían, no, lo que pasa es que dibujó rapidísimo porque había un amigo en la casa. Yo me dije, no, pobre, en 3 minutos dibujó las 3 figuras. No sé si había algo. Este lo dibujó de espaldas, pero el suyo de frente. Cuando hizo toda la cara, su dibujo de ella. ¿Y es un varón o una mujer? Acá este número. Ahí está. Pero la otra también la dibujó de espalda. También la dibujó de espalda. Interesante. Todo el mundo dice lo mismo. No, es interesante porque quizás hay que ver, no es el contexto ni es la consigna, pero también cuando nos pasa eso, nosotros le podríamos preguntar, digamos, en la clínica, lo que hacemos a veces es, ¿quiénes son estos? ¿Pensaste en alguien cuando dibujaste estos dos? Entonces quizás te dice, no imaginé a nadie, o entonces quizás de sí misma puede ser que se sienta más segura de qué dibujar o cómo dibujar. Quizás de personas genéricas quizás le da más temor o tiene más evitativa de figuras quizás más genéricas adultas, no sé, pero No, dijo que lo dibujó de espalda porque no sabía esa cosa. Lo mismo con las manos. Pero se hizo a ella los ojos. Ella se hizo la cara. ¿Y las manos? Y las manos no. Las manos también se espalda. me parece que en ese sentido quizás ahí sí, digamos, lo que me parece de esas cosas es que nosotros lo tomamos como algo significativo en el sentido, ahora, ¿qué significa? Hay que explorarlo. ¿Me siguen lo que quiero decir? O sea, es significativo que, bueno, que quizás que pudo dibujarse a sí misma con cara y a los demás no. Uno podría decir, bueno, quizás jugando o con algún otro tipo de juegos, ver si arma rompecabezas y qué figuras arma. Hay un juego re lindo que se llama de figuras familiares, ¿no? ¿El de qué? Ese es otro. Pero uno podría utilizar, hay uno también de apego que usa Playmobil o hay unas figuras de distintas personas, ponele como una representación de un abuelo, una mamá, un papá joven, un papá viejo, una figura embarazada, una más enojada. Entonces puedes ir, digamos, a través de eso ir explorando, como es el tema de la cara, si es amenazante, si no. O sea, lo tomaríamos y seguiríamos explorando. ¿Está bien? No hacemos una inferencia interpretativa de eso. Bien. En ese sentido, ustedes van a tener otras pruebas. Entonces, si da tanto déficit, quizás es por un contexto, digamos, más amenazante o más emocional que madurativo. Por eso el DPH no es una única prueba que nos va a decir tiene problemas madurativos. Quizás cuando tomen el Bender, que como es una copia, no tiene que dibujar, tiene que copiar unas figuras. Exacto, después también tiene indicadores emocionales. Entonces, el Bender con el DPH lo van a poder relacionar con todo. Y también el WIS, o sea, si no aparecen problemas intelectuales o de comprensión, de alguna manera uno va a pensar mucho más en factores emocionales que de comprensión. Le hicimos la anamnesis, digamos, a los padres, digamos, hace lo que me describen, digamos, aparece, digamos, de que no esté ningún problema intelectual. Claro, perfecto. Pero si fuera que tiene un problema, ahí sí podríamos derivar a un estudio más neurológico, en ese caso. ¿Me siguen? ¿Y el del hombre bajo la lluvia? ¿Cuál es? ¿Cuenta como dijo la cura humana o otra cosa? No, es otra cosa. El hombre bajo la lluvia, creo que se está usando mucho para todo, sí, también. Pero tiene mucho que ver con la cultura yoica, los mecanismos de
es una prueba clásica de McGovern y Hammer, que también lo que se hace es de alguna manera evaluar proyectivamente el árbol, si tiene raíces, si no tiene raíces, si el tronco, la fruta, la rama. Si tiene separado, si tiene un grupo, si tiene chimenea, si tiene pero lo que pasa es que hay mucho sitio web que te dice, no, si tenés que dibujar de tal manera, o sea, si siguen tomándolo para el... Voy a preguntar, porque eso se usa mucho Lo que pasa es que igualmente, pero estudian, algo se ve. Además el que evalúa es general, tiene mucha experiencia en ver, y ya se sabe que hay y ahora la inteligencia artificial, ¿cómo tengo que hacer? Pero la chama que me hace el cambio, bueno, con esto, entonces cerramos todo lo que tiene que ver con el legislativo. La próxima ya vamos a empezar con todo el tema de inteligencia. ¿Cuántos pesos te depositaron? O sea, el bueno, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué más, chamita chama? Sí, pero ¿cómo lo van? ¿Qué es lo que? Chao, reina. Chao. Chao. ¿Qué más? ¿Esa es tu mochila o la de ¿Cuál? la que está en el piso? Ah, es mío. ¿Chabón te trajo mochila o qué? ¿Y dónde está el condenado? Ese condenado. No sé, pero le voy a guardar las cosas. Bueno, le voy a pasar. Al final puedo estar con ustedes en la vaina de psicoanálisis. ¿Con ustedes? Contigo. Con tu grupo. Yo estoy en otro grupo, no estoy pasando. Sí, por eso. ¿Cuántos son? 4. ¿Pregunta ahí? Acá me dijeron que no. ¿Me dijeron que no? Así que... ¿Qué estás jugando? ¿Qué sueño? No, yo pensé que también te estabas cagando y tipo, ok. Vaya con Dios. Pero no lo cerré. Me he dormido antes en clase. Ahora no fue intencional. Recién
Esas son. Chao, feliz día. Gracias. Ya me sabe, claro que me va a hacer. Yo sabía. ¿Alguna? ¿Alguna?